que eso está muy dicho ya, ¿no? Esa parte del programa que va ahí más o menos, y que uno tiene que ser o la pareja heterosexual, o tiene que ser, yo qué sé, lo que tenga que ser, o de la misma edad, no pueden tener diferencias de edad, o vivir en otro continente, o yo qué sé, infinidad de cosas que, bueno, según la estructura de cada uno intenta luchar desesperadamente entre lo que siente en su interior y lo que toca. Y ahí está la educación emocional nuestra, que es empezar a gestionar nuestra vida, empezar a darnos cuenta que se puede aprender de los conflictos. Y no es cuestión de dejar de sufrir, no se trata de eso. Nos venden la moto, nos venden como si fuera... Es que se vende, todo se vende. Se vende la felicidad, se vende la paz interior. No se puede vender ni la felicidad ni la paz interior. La paz interior, a nivel emocional, surge como resultado de un trabajo personal. Y el que trabaja lo logra, y el que no trabaja no lo logra. Y los que trabajan no significa que lo vayan a lograr, porque hay gente que no quiere afrontar cosas, o que no es el momento, que no pasa nada. Son distintas fases que cada uno tiene, y cada uno tiene que vivirlas así. Pero la parte más difícil del ser humano es la consciencia, porque cuando yo empiezo a darme cuenta de que no estoy a gusto donde estoy, o empiezo a darme cuenta que esta vida no es la que yo quiero para mí, o empiezo a darme cuenta que desearía hacer otra cosa, pero me pesa, aquello de, si mi padre es abogado, ¿qué quiere que sea yo? Pues hombre, lo mejor es ser abogado, y tú, desde la inconsciencia, lo haces. Pero a través de la interacción con las situaciones de la vida, llega un momento que empieza a surgir una necesidad de respuesta distinta, pero que uno no entiende. Y esa es la parte más difícil del ser humano. No hay parte más difícil en la vida. ¿Por qué? Porque es horrorosa la parte esta de que yo sea consciente de algo y no pueda gestionarlo. Hasta que aprendes a gestionarlo, cuando aprendes a ver cómo puedo gestionar un conflicto, cómo puedo aprender de él, entonces ya es mucho más sencillo y surge la paz. Pero la paz no surge como una pastilla que te la tomas y sientes paz. Vivimos en un mundo dual en el que a veces podemos estar en paz y otras veces sentirnos que no estamos en paz. La paz que existe, que es continua, es una paz que cuando uno se va desarrollando, esa paz se mantiene en una profundidad, y luego está la interacción con la vida. Unas veces está peor, otras mejor, pero hay un fondo que cada vez es más estable dentro de la interacción de la dualidad de nuestro mundo. Es distinto. No es como nos lo han vendido. Tú compras la paz y no tienes paz. No, eso no es así. La paz surge de la tranquilidad que hay entre lo que pienso y lo que siento, a nivel de la personalidad, hay otros niveles, pero yo hablo del nivel de la personalidad. Para mí es lo más importante del ser humano, la personalidad. La gente busca, que está muy bien, la meditación, algo cósmico, algo no sé qué, sin tener en cuenta la relación con su madre, la interacción con la gente que está al lado, cómo vivo mi sexualidad, cómo vivo mi afectividad, qué es lo que desearía y lo que no puedo, qué es lo que me impide y cómo puedo pedir ayuda, la humildad, la sinceridad, la responsabilidad que tengo yo que ver en lo que está pasando. Toda esa parte tiene que ver con ese proceso de aprendizaje, porque la vida venimos a aprender, no venimos a otra cosa. Y tenemos y sobre todo hay una cosa que es el lema que yo utilizo mucho, que no sé ni cuándo lo escribió. Marta dice que lo escribí yo, y yo me tengo que fiar de ella. Pero sí, yo siento que lo escribí, pero no sé ni cuándo lo escribí. Y ahora yo no me acuerdo mucho del lema. ¿Tú te acuerdas? No. ¿Ah? Pues mira. Y el lema lo que dice es algo así como que tenemos mucha responsabilidad, que la responsabilidad nuestra... a ver, la responsabilidad de... En este momento necesitamos... No, eso no es el lema. ¿El qué? ¿Que ese no es el lema? No.
La responsabilidad de cualquier persona es afrontar las situaciones del pasado, liberar las cargas... Es que tiene muchas frases y demás. La responsabilidad de cualquier persona es liberar las cargas emocionales que nos transmitieron. Es decir, nosotros cuando salimos con cosas heredadas, adquiridas y creadas, que no es que sean malas. Te ha tocado el padre que te ha tocado, la madre que te ha tocado, la vida no tiene errores. Es tú que quieres que las cosas sean de otra forma, porque te iría mejor para no tener que levantarse uno de la silla o para no hacer esto o aquello, pero eso no es así. La vida es como es, y lo que te toca vivir, lo tienes que vivir, pero para vivirlo tienes que tener capacidad de gestión. Si no tienes las fórmulas, o sea, si montáramos un restaurante, tendríamos que tener un objetivo, vender las cosas de una forma que sacáramos dinero. Tenemos que tener una estructura mínima y, sin embargo, en el sistema emocional no. En el sistema emocional no tenemos ninguna estructura. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vinimos aquí empezamos a aprender de los demás y al aprender de los demás desconectamos de nosotros mismos. Y cuando desconectar de nosotros mismos, que lo hemos leído muchas veces y lo hemos oído, significa que mi punto de referencia es el exterior. Significa que yo me pongo esta camisa y yo creo que me sienta bien. Ahora pasa él, te voy a coger a ti. Pasa él y me dice que cómo llevas esa camisa con ese pantalón, ¿a quién se le ocurre? Y yo no estoy conectando con las sensaciones que yo siento de la camisa, sino que yo estoy mirando y diciendo, a lo mejor, yo qué sé, igual me he pasado con lo de la camisa, no sé, porque la cara, yo lo evalúo por la cara que hace. Si es una cara muy monstruosa, es horroroso. O sea, no sé cómo puedo ir por la calle así. ¿Entendéis un poco? No es que sea malo, nada. Simplemente es que yo estoy cogiendo el punto de referencia de fuera. La sensación de soledad de la persona, la sensación de abandono, de inseguridad, de no sé qué, todo eso corresponde a que yo no conecto conmigo, sino que espero o que mi padre me dé, o que mi madre, o que no sé qué, que no sé cuántos. Pero es que eso no sirve, porque la clave es que yo me entienda a mí. Primero me tengo que entender la ubicación, yo, con mis emociones. Si yo no soy capaz de gestionar mis emociones, ¿cómo voy a ser capaz de conectar conmigo y de sentir cómo me siento? Sino que yo creo que tú me estás abandonando, porque le he dicho de comer y no ha querido venir a comer conmigo. Y la sensación de abandono que yo ya tengo dentro se dispara automáticamente y la culpa es él por no venir. Claro, si la culpa es de él, yo no tengo que hacer nada, el problema es de él. Tendría que ir él al psiquiatra o al psicólogo o al terapeuta y que le desbloqueen, porque no quiere venir conmigo. O sea, es todo tan absurdo. Bueno, a ver si termino de leer yo esto. La responsabilidad de cualquier persona es liberar las cargas emocionales que nos transmitieron. No significa que no hayan cosas buenas y no significa que las cosas estén bien, no, estén tan mal. No significa eso. Significa que tienes que entenderte. Y entenderte significa que tenemos una parte nuestra de nacimiento o de antes de nacer, me da igual. Me da igual. Pero eso está ahí y es mi parte. Y mi felicidad y mi paz depende de que yo le haga caso a esa parte. Pero si a mí me enseñaron, acordaros, a ser abogado, y yo saco, mi felicidad depende de si saco la carrera o no, porque mi padre estará contento o no estará contento, pero si yo saco la carrera y esa carrera no funciona, ¿qué ocurre? Que no va a funcionar porque a lo mejor no es lo que yo deseo. Pero no puedo hacer lo que yo quiero porque mientras yo no conecte conmigo, yo no puedo afrontar las situaciones. Porque cada vez que yo me alejo de casa, me genera más angustia y más desesperación. También me genera desesperación cada vez el móvil que se... Ahora yo no sé qué ha hecho esto. No penséis mal, sácamelo esto.
Entonces, es importante resolver las cargas emocionales que nos transmitieron, resolver los conflictos emocionales del pasado para que uno mismo y las siguientes generaciones no tengan que cargar con ellos. O sea, para mí, igual que en mi trabajo, por ejemplo, yo llevo 32 años y cerca de 9.500 personas en muchos países. Pero yo ahora el esfuerzo que hago es para que otros especialistas lo puedan hacer para que cuando yo me vaya, esto continúe. O sea, aquí no hay que pensar en que algo termina, hay que pensar en que algo continúe. Y con los hijos ocurre lo mismo. Si fijaros, un padre o una madre que haya tenido un trauma con el agua en la piscina, que cayera en la piscina, y tiene un trauma. ¿Qué ocurre con sus hijos cuando empiezan a ir a hacer los cursos de natación? ¿Cuántos flotadores le pondríamos al chiquillo? ¿8? ¿12? El chiquillo, que no tiene nada que ver con la angustia de los padres, diría, yo no quiero ir a nadar, es que hago el ridículo. 8 flotadores. Y mi madre y mi padre, cada uno por una parte, con la cuerdecita, para que no me ahogue, y hago el ridículo. Y el niño no tiene miedo, y el niño quiere nadar, y el niño... Porque uno no puede conectar con lo que tiene delante, porque no puede conectar con eso. Es imposible, porque no está ahí. El adulto está en su angustia, y el niño está en... no entiendo. ¿Se entiende un poco esto? Pues hay fórmulas experimentadas durante muchos años para poder lograr crear, primero, la ubicación, el darme cuenta, y empezar a crear un diálogo conmigo mismo para lograr que las situaciones se conviertan en aprendizajes y no sea siempre el miedo de a ver lo que va a pasar. Y eso nos generaría una sensación de tranquilidad. Como os decía al principio, que la parte más difícil de todo es la consciencia, es decir, cuando yo me doy cuenta de algo, me doy cuenta pero aún no sé gestionar, y estoy anclado